Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy tendremos la oportunidad de estudiar el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero antes vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de venir a ella siempre para recibir instrucción, sabiduría, formación, edificación para nosotros, Señor. Pedimos que con tu Espíritu Santo nos hables y nos lleves al conocimiento de tu palabra y que se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He dividido el capítulo en 4 secciones para el bosquejo. La primera sección Pablo continúa con las explicaciones del 1 al 4. Del versículo 5 al 11, Pablo da instrucciones nuevas para con el creyente que había pecado. En la sección 3 del bosquejo, los versículos 12 y 13, vamos a ver ansiedad ministerial. Y el cuarto punto, Dios nos lleva triunfantes en Cristo, del 14 al 17. En la primera sección, de 1 al 4, Pablo nos deja ver su carácter como padre, como pastor, como líder espiritual de los corintios. Él les había dejado saber que iba a visitarlos. Ellos esperaban esa visita, pero no se dio en el momento que Pablo les había dicho. Algunos estaban molestos y otros ponían en duda la credibilidad del apóstol. Pablo decía animarlos, abriendo su corazón y explicándoles las cosas. En primer lugar, tomó la decisión de no ir aún para dar espacio a que la tensión que se había generado por la carta tan severa que les escribió antes se calmara. Decidió escribirles esta carta para prepararlos para cuando finalmente los visitara. Esto demuestra la madurez de Pablo. No se cohibía de llamarle la atención fuertemente si era necesario, pero era consciente de que su exhortación podía causar en ellos gran tristeza. La disciplina y la corrección causan ese efecto en quien la recibe. Dios nos enseña desde su paternidad que un buen padre corrige a sus hijos y lo hace oportunamente cuando están siendo formados. Proverbios 3, 11 al 20 dice: «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere». Pablo no quería causarles más tristeza, él quería alegrarse con ellos al ver su obediencia, al poner en práctica todas las instrucciones que les había dado anteriormente. En el versículo 4 les dice: «Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo». La intención de Pablo al confrontarlos con el pecado no era entristecerlos, aunque ellos le habían causado gran tristeza con su actitud, con su comportamiento, en el manejo que le estaban dando a la situación grave, un problema moral que se estaba presentando allí dentro de la iglesia. Pablo les deja saber que había llorado mucho por causa de ellos, pero explica que fue a causa del amor que les tiene. En 2 Timoteo 4:2, Pablo le dice a este joven pastor: «Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción». El pastor, los maestros de la palabra, los líderes, tienen esta misma responsabilidad en sus congregaciones. No estamos llamados a complacer a la gente, sino a enseñar la palabra de Dios y guiarlos con amor y firmeza, aunque la corrección o la reprensión puedan resultar incómodas o causar tristeza. La motivación de Pablo fue el amor por ellos. En este capítulo, como en el primero, Pablo está mostrando el consuelo de Dios a través de su actitud, y es importante aprender de este ejemplo para aplicarlo en nuestra iglesia, especialmente en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, incluso con nuestras amistades. Cuando corregimos a nuestros hijos, nuestra motivación es el amor. Queremos ayudarles a corregir sus errores y a formar su carácter. No se trata de imponer nuestra autoridad sin tomar en cuenta lo que están pensando y sintiendo. Es bueno, como Pablo lo hizo, tomar un tiempo para hablarles, que ellos sepan que nos entristece su rebeldía o desobediencia o sus actitudes, pero que los amamos. Con una reprensión desbordada, con insultos, con ira, con maltrato, el mensaje que reciben es que los odiamos, que ellos son un problema para nosotros. Pero cuando lo hacemos en amor y firmeza, llevándolos a entender por qué razón fueron castigados y a reconocer el error, aún el castigo físico bíblico, en los casos que lo requiera, será de bendición. Después de esto es importante poner la situación y sus vidas en las manos del Señor en oración. Quedará claro en sus mentes y corazones que son importantes para nosotros como padres y para Dios, que queremos lo mejor para ellos. Al colocar todo esto en las manos de Dios, estamos dando espacio para que Él intervenga más allá
de lo que nosotros humanamente podemos hacer. El segundo punto, nuevas instrucciones para el creyente que había pecado. En la primera carta, Pablo le reprendió por un caso muy escandaloso de inmoralidad que se presentó allí en la iglesia. Ellos le estaban consintiendo a no frenar esa situación. Y en el capítulo 5, en la primera carta, 5:13, él les dice de una manera muy drástica: expulsad de entre vosotros al malvado. Ellos obedecieron y lo apartaron de la comunión con la iglesia. Esto trajo como resultado arrepentimiento en la vida de este hombre y que se apartara de su pecado. Hasta ahí llegaban las instrucciones de Pablo. Ha pasado el tiempo. Pablo ahora en la segunda carta les dice: baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Eso nos da a entender que el hombre se había arrepentido. Ellos se habían quedado allí con la actitud de reprenderlo y aislarlo de la comunión, pero no sabían cómo manejar las cosas después del arrepentimiento de este hermano. Pablo entonces les enseñó que lo que sigue a continuación es el perdón y el consuelo. Me llama mucho la atención que señala el propósito de esto y da dos razones. Nos dice en el versículo 7 y 8: para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. La otra razón, en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como iglesia y como creyentes estamos llamados a no tolerar el pecado. No hay que dejar pasar conductas que van en contra de la palabra de Dios y el carácter de Cristo. La intención no es comenzar una inquisición o una cacería de pecados o de pecadores, sino animarlos, estimularlos a las buenas obras y a la santidad. Buscamos que el pecador se aparte de su pecado y que venga el arrepentimiento. En ocasiones las medidas tendrán que ser drásticas. En ocasiones el resultado será el arrepentimiento, la restauración de una vida, un hogar. En otras personas puede que no sea así, no se arrepientan, que la persona o personas implicadas prefieran seguir en su conducta y es necesario que tengan que ser apartados para cuidar el rebaño. En la mayoría de los casos, estas personas se apartan por su propia voluntad, por su propia cuenta. Pablo les enseña, y también a nosotros, que no podemos dar oportunidad para que Satanás tome ventaja, ya sea por consentir el pecado en medio de la congregación o por la ausencia de perdón y consuelo en la restauración de una vida. Cuando el pecado de alguien es descubierto, debe ser confrontado en la forma que Jesús nos enseñó, en Mateo 18, 15 al 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Al confrontar y llamar a otros al arrepentimiento, seamos conscientes que nosotros podemos caer en el mismo pecado. Esto debería hacernos humildes y misericordiosos. Al perdonar y consolar al que se ha arrepentido, nos hacemos instrumentos en las manos de Dios y reflejamos su carácter y cerramos puertas que el enemigo podría aprovechar. Del versículo 2 al 13, ansiedad ministerial. En estos versículos Pablo habla tan honestamente que aparentemente deja ver lo que pareciera una inconsistencia. Dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, si el Señor le abrió puertas para la predicación, ¿por qué no aprovecharlas? ¿Por qué era tan importante encontrarse con Tito al punto que Pablo no hallaba reposo en su espíritu y decide dejar Troas e ir a buscarlo en Macedonia? Pues Tito le tenía las noticias de la iglesia de Corinto. Pablo necesitaba saber qué había pasado con ellos desde la primera carta, la carta anterior. Tito le pone al tanto de la obediencia a los creyentes de Corinto, cómo habían tratado el asunto de inmoralidad y cómo el hombre en cuestión se había arrepentido y apartado de su pecado. A veces en el ejercicio de nuestro ministerio hay que posponer, dar espacio, ser indulgentes con el fin de colaborar en el gozo de otras personas para afirmar su fe, como lo dice el versículo 23. En este capítulo, aún teniendo una puerta abierta de parte del Señor en una ciudad, le era necesario conocer una situación puntual para tomar decisiones antes de avanzar. En el capítulo 1,
Pablo les aclara que él no está jugando con el sí y el no, él sigue al Señor, al Espíritu Santo. Seguir los planes está bien, pero tenemos que ser sensibles a la guía de Dios. En la última parte, en la última sección de este capítulo, versículos 14 al 17, Pablo hace una declaración que solamente una persona que depende de Dios para todos sus movimientos y decisiones puede hacer. Él dice así en el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Seguramente Pablo hace alusión a estas palabras pensando en los desfiles que se hacían en Roma cuando algún militar regresaba triunfante de alguna misión o conquista y era recibido con un desfile lleno de pompa y gloria. Era tan especial que algunas personas solo podían presenciar algo así una sola vez en su vida. Y Pablo se ve a sí mismo como un soldado siguiendo a su general victorioso en ese desfile de triunfo y reconocimiento, marchando, siguiéndole, participando de ese triunfo en la conquista de las almas y en la extensión del reino de Dios, el reino de la luz. En esos desfiles era muy común el uso de incienso para magnificar las sensaciones, y la fragancia del incienso llenaba las calles y hacía más memorable toda esa experiencia. Pablo usa un lenguaje metafórico al decir que los hijos de Dios son o somos grato olor de Cristo al esparcir el conocimiento del Evangelio y su palabra, y que esto es percibido de esta manera por los que abren su corazón para recibirle. Somos olor de vida para vida, pero en los que no lo reciben, en los que rechazan a Jesús, somos olor de muerte para muerte. Y eso pasaba mientras se sentía el olor, la fragancia del incienso en el desfile victorioso. Los enemigos que han sido cautivos, ese olor para ellos era señal de muerte porque los iban a ejecutar. Pablo pregunta, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Y luego en su respuesta deja conocer su compromiso y su lealtad con Dios. Él no ha torcido la palabra de Dios, sabiendo que al predicar, al enseñar, al pastorear, lo hace de parte de Dios y a Él le va a dar cuentas. Había muchas personas, y hoy en día existen personas también que no tienen un compromiso real con Dios, sino que acomodan las cosas, manejan la fe para enriquecerse, para buscar un bien propio. Pero ellos le van a dar cuentas al Señor. Y nosotros que tenemos el llamado de Dios para servirle, que hemos conocido su palabra, que estamos en una iglesia donde se enseña la palabra con honestidad, con claridad, debemos mantenernos en esta misma actitud de Pablo, siendo conscientes que hacemos las cosas con sinceridad, yendo a la palabra sin torcer la palabra para complacer a la gente, sino para enseñarles, y vivimos a los ojos de Dios. Todas las cosas que hacemos, que digamos, que enseñemos, vivámoslas. Estamos delante de Dios, no podemos engañar a Dios. Pablo sabía que él no podía engañar a Dios, por eso él dice en 17, no somos como muchos que medran falsificando. Medrar es prosperar o enriquecerse falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros, por los privilegios que nos das también como hijos tuyos al participar en esta obra de alcanzar a la humanidad, de rescatarlos y salvarlos, porque es tu batalla, es tu plan, Señor. Nosotros hemos sido llamados a ser colaboradores contigo, a ser esos soldados que siguen y que rinden sus vidas, así como Pablo, Señor, que se consideraba a sí mismo un esclavo tuyo y hacía todo el tiempo tu voluntad. Y él anteponía tu voluntad a sus planes, a sus decisiones. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que en nuestra vida tú nos enseñes a tener amor y misericordia, a no ser complacientes con el pecado, que seamos conscientes de que nosotros estamos expuestos al pecado, en cualquier momento podemos pecar, y que nuestros hermanos, nuestras personas cercanas también pueden hacerlo, pero que podemos ser instrumentos tuyos, Señor, para reprender, para exhortar, para apartar del pecado, para guiar al arrepentimiento, pero también para perdonar y consolar, Señor. Ayúdanos en este proceso de crecer, de permanecer, de marchar, siguiéndote a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.